mientras charlábamos para ver si podíamos, o conversábamos para ver si podíamos charlar unos minutos y analizar esto, con quien vamos a estar dialogando en breves instantes, le decía que una de las cosas que quizás servía como de disparador era prestarle atención al anuncio que hizo el mandarín Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, de que iban a financiar o a destinar 50.000 millones de dólares para proyectos en el continente africano. Y a raíz de esto, bueno, obviamente se despierta el interés de saber, bueno, ¿por qué tanto interés en África? Así que esa fue la invitación. Para arrancar desde ahí, estamos hablando de Carlos Pereira Mele, que además de ser politólogo y analista geopolítico o analista internacional, es director de uno de los portales que solemos consultar aquí en Radio Trinchera, que es Dossier Geopolítica. Así que le agradecemos a Carlos por haberse tomado unos minutos en este sábado. Carlos, de este lado, Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, Carlos, te decía recién que habíamos dicho de usar este pronunciamiento o esta noticia de inversiones chinas, nuevamente inversiones multimillonarias chinas en África, para tratar de entender, bueno, por qué África está siendo tan importante también en por qué China le da esa importancia a África en este momento en el que hay una discusión a nivel internacional entre los BRICS, el G7. ¿Qué primera lectura se podría hacer al respecto? Bueno, esto es una lectura que debemos hacer y entender desde la idea china de programar y proyectar su política exterior y su propia seguridad nacional, tanto en lo alimentario, en lo económico, en los minerales, en lo energético, etcétera, que requiere para seguir teniendo un crecimiento como el que tiene hoy en día, que aunque muchos analistas dicen que ya no crece supuestamente a tasas chinas, el problema es que China ya alcanzó el escalón de desarrollo. Entonces, a partir de ahora ya no tiene por crecer al 10, al 12%. Ahora, el crecimiento del 4 o el 5% anual de China son números fantásticos y realmente imposible de alcanzar por sus oponentes. Cuando hablamos de los oponentes, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos y quizás algún otro país que le sea socio, etcétera. Entonces, allí es donde se está desenvolviendo este escenario que vos describes. Pero no es una proyección o un programa que ha salido en los últimos días, digamos, como una alternativa nueva de China. No, esto es una proyección que viene avanzando y que, como todos sabemos, está dentro del rol del proyecto de Xi Jinping que se llama la nueva ruta de la seda, ¿m? Y el collar de perla, que también se le llama, que es la parte marítima de ese gigantesco desarrollo. Y esto es un proyecto que ya arrancó hace prácticamente más de 10 años y Xi Jinping lo puso en marcha en el 2013 y hemos visto cómo ese proyecto ha seguido profundizándose, ampliándose y, y cuando uno analiza las discusiones que tiene cada cierto periodo de tiempo la dirigencia del Partido Comunista Chino, allí se ven y se plantean cuáles van a ser los objetivos a mediano y largo plazo. Y entre los objetivos de mediano y largo plazo está, por supuesto, este de crear una red internacional que le permita a China mantenerse en el nivel de privilegio que ha logrado alcanzar, pero también profundizar mucho más esos niveles que ha alcanzado. Y para ello necesita sí o sí fuente de recursos naturales que le son hiper necesarios. Como le son hiper necesarios a Estados Unidos y a la Unión Europea, no nos equivoquemos. Acá no es un juego
de buenos y malos, como nos plantean los occidentales, ¿no? Que los otros son malignos y ellos son los benignos. Preguntémosle a los pobres africanos cuán benignos han sido las explotaciones que han tenido las naciones independizadas, entre comillas, en la década del 60 del siglo pasado, y que ahora están despertando de ese neocolonialismo al que se les aplicó a rajatabla, y que están empezando a remover ese cimbrón que está ocurriendo. Lo vemos perfectamente en la zona de lo que se llama el Sahel, que es la zona amortiguadora entre el desierto de Sahara del norte con la gran sabana africana del sur. Allí hay una serie de naciones que han empezado a sublevarse contra el neocolonialismo. Níger, Burkina Faso, etcétera. Y todo eso ha llevado a que China tenga en la zona un gran interés que no lo ha despertado ahora, sino que ya viene de más de una década en inversiones estratégicas, especialmente en la logística, en lo que es puertos, rutas y por supuesto infraestructuras estatales que eh, bien lo podrían haber hecho los occidentales y jamás hicieron nada. Y ahí está la diferencia en la forma de actuar de uno y otro de los grupos. Allí es lo que estamos viendo. Lo que voy a hacer referencia son a una nueva propuesta que ha hecho hace unos días atrás Xi Jinping de 50.000 millones de dólares para los próximos 2 años. No es a 10 años, no, es para los próximos 2 años. 50.000 millones de dólares de inversión en infraestructuras en África. La verdad que es una cifra realmente escalofriante, y a lo cual ni las casas matrices coloniales europeas ni Estados Unidos tiene capacidad financiera, económica y tecnológica para poder desarrollar un proyecto similar. Porque bien podrían competir los europeos y los norteamericanos de esa misma forma. Ustedes ponen 50.000, nosotros ponemos 60.000. Ustedes ponen 2 caminos, nosotros ponemos 3 caminos, pero no. La única alternativa que ofrecen en estas épocas de cambio tectónico salvaje, en el que se está desarrollando un conflicto global, una guerra híbrida, en todos los aspectos, es incrementar las tensiones en la región. No se equivoquen, empiecen a observar la cantidad de grupos yihadistas que de golpe aparecieron como hongos en toda África. Nuevamente, luego de haber sido fuertemente puestos en caja, y me estoy refiriendo a Al Qaeda, a la otra patente rara que tienen, que se llama el ISIS, ¿no es cierto? Que son realmente nombres de fantasía de grupos que tienen una fuerte relación con los servicios de inteligencia de Occidente. En esto que sí. decís, Carlos, hace unos días escuchaba a Zhang Weiwei, o Bevi, docente de Relaciones Internacionales chino, creo que dirige la Universidad de Fudan y es director del Instituto de China. Y una de las cosas que decía que me quedó grabada en la cabeza y que hace alusión a esto que estabas diciendo es, para Occidente es dividir y reinar. La estrategia china parece ser de paz y prosperidad común, y en esa diferencia disputan hoy por su gran poderío económico y tecnológico, disputan desde ese lugar. Por eso a China le conviene la paz y por eso apuesta por ayudar a desarrollar a otros, generar vías de comunicación cada vez más ligeras, más rápidas. Y parece que, lo decíamos hoy en la editorial del programa, parece que la única salida de Occidente termina siendo la guerra, seguir construyendo o intentando construir narrativas falsas de lo que sucede o no sucede. Hablábamos de TikTok, de las redes, qué sé yo. Y el saqueo, que ya termina siendo rapiña, parece que es la única idea que se les cae.
Bueno, lo que pasa es que las dirigencias occidentales han sido cooptadas por, me refiero a las dirigencias políticas, ¿no? Han sido cooptadas por un modelo político-económico, no económico-político, es político-económico que se llamó y se llama neoliberales, en el cual es la explotación salvaje. Es volver a la vieja teoría del liberalismo de las primeras épocas del siglo XIX, en el que la explotación al hombre era completa y absoluta y la destrucción de todos los bienes era totalmente bien visto porque se hablaba de que eso llevaba al progreso. Bueno, en la revisión de todo eso se puso nuevamente en marcha después de la desaparición de la Unión Soviética. Y todo ello tuvo que ser acompañado con un alineamiento de las dirigencias políticas de todos los países del mundo que quedaron bajo el poder norteamericano cuando alcanzó el máximo poder hegemónico, mediante el cual algunos tenían ciertos privilegios, otros absolutamente ya ninguno. Bueno, lo que en su momento era el tercer mundo no tenían ningún privilegio, prácticamente era zona de caza y explotación, como lo hemos visto perfectamente con nuestras Américas, especialmente Centro, Caribe y América del Sur, el propio México, y por supuesto el África y también el Asia, donde eran cotos de caza ya, y los gobiernos que no se alineaban a esa nueva política, inmediatamente surgían las famosas revoluciones de colores que los derribaban, aparecían siempre en nombre de la democracia, siempre en nombre de la libertad, siempre en nombre de los derechos humanos, etcétera. El derecho humanitario que se creó para intervenir en países, ¿no?, que estaban en muy buenas condiciones socioeconómicas, como el caso de Libia, que era el país con mejor índice de vida que tenía de toda África, y hoy en día vemos que es un caos total de tribus contra tribus, que eso fue la democracia que llevó Francia con Estados Unidos y la OTAN al África. Bueno, esa es la diferencia del actuar, y vuelvo a reiterar, ¿por qué ocurrió todo esto? Porque las dirigencias también en Europa fueron cooptadas por el neoliberalismo, absolutamente. Entonces, ¿qué se eliminó? El estado de bienestar. Porque si no, ¿cómo se entiende que supuestamente los países que estaban mejor posicionados económicamente, con una larga tradición de una buena vida, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, tenemos en Francia la rebelión de los chalecos amarillos, la rebelión de los campesinos, todo en Europa, las rebeliones que han ocurrido en distintas regiones de Europa, el crecimiento del conservadurismo tremendo en toda Europa. ¿Y eso a qué se ha debido? A que los políticos que se han autorizado a ejercer el poder son todos neoliberales, o de derecha o de izquierda, ¿eh? Porque esto es horizontal. Acá no hay izquierda, porque acá creemos que la izquierda son los marxistas que están en contra de la propiedad privada. Pregúntense qué gobierno europeo socialdemócrata ha ido en contra de la propiedad privada y no hablemos más entonces. Porque esos eran los principios del marxismo-leninismo y del comunismo. Y bueno, entonces todos vivimos una ficción en la que hay un relato establecido por gigantescas cadenas de comunicación, manejadas también, o casualidad, por el sistema financiero neoliberal, que hace y deshace y crea o estigmatiza a quien no les cae bien a los intereses de ellos. Y para redondear esto, recuerden que los europeos votan pero no eligen. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocos meses atrás, en junio, se hizo las elecciones para el Consejo Europeo, ¿no es cierto? Ganaron todos los partidos de derecha.
ganaron todos los supuestos partidos de derecha. Pero ¿quién conduce nuevamente la Unión Europea? Von der Leyen, que es la número uno del sistema financiero que lo han puesto ahí. O sea que los europeos han votado y no han elegido. Lo mismo le ha pasado a los franceses en las últimas elecciones. Primero ganó Le Pen, después ganó Michelin. ¿Y a quién pusieron de primer ministro? A un personaje que sacó el 4% de los votos. Se ha revelado todo el mundo, ni lo de la derecha, y los de la derecha están más contentos que antes porque resulta ser que ellos son los que tienen la llave ahora por el gobierno para decirle sí o no. O sea que Macron se ha reído absolutamente de sus propios conciudadanos porque le han votado, porque además perdió por muerte las dos elecciones, ¿no? Y sin embargo, él puso el primer ministro que quiso. ¿Qué significa eso? Y tiene el beneplácito del gran capital, del gran aparato de prensa, el gran aparato de la Unión Europea y el gran aparato del poder norteamericano que está detrás de todo esto. Bueno, en ese escenario, estimados, estamos viviendo un escenario complicado, difícil y que está teñido hoy en día. Empiezan a aparecer ya los primeros luces rojas de las censuras que se vienen para nuestra región también, ¿no? Como le ha pasado en Europa. Sí, bueno, charlábamos, creo que el programa de hoy estuvo circulando también en relación o en torno al tema de la censura. Una última muy cortita que nos quedaba porque mencionabas la cuestión de Francia. Arrancábamos hablando de la cuestión de África y la inversión china en África, y algo que sucedió en estos últimos días también fue la detención de Pavel Durov, uno de los ideólogos de Telegram, que hasta donde entiendo es una de las plataformas más utilizadas en África, precisamente en esa zona del Sahel que hoy se está revelando a Francia. Entonces es como... tratamos, por lo menos aquí en el programa tratamos de siempre vincular todo, tratar de mostrar que todo está vinculado con todo, que no hay casualidades, sino que hay causalidades. Y también por eso nos interesaba charlar unos minutos con vos, Carlos. Así que agradecerte por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros, invitarte obviamente a que en alguna oportunidad repitamos y podamos extendernos un poco más para abordar algunos otros temas de lo muy complejo que se está convirtiendo este mundo en el que estamos viviendo. Correcto. Bueno, yo primero te agradezco esta invitación. Es muy agradable poder hablar con ustedes. Segundo, creo que se aproxima una oleada tremenda de censura en nuestras regiones. Hoy, un medio de comunicación masivo anuncia que Estados Unidos está altamente preocupado porque un medio comunicacional ruso, específicamente RT, está decidido a voltear el gobierno de Milei. Yo quisiera, pero sinceramente, sería para no ni siquiera hablar del tema. La realidad es que es peligrosísimo, vamos a ser honestos, es peligrosísimo. Muchos compañeros nuestros que están en Europa sufren terribles persecutas de la censura de la Unión Europea, que dice tener los valores de la democracia, la libertad y la igualdad y la fraternidad y todas esas cosas que no las cumplen en ningún aspecto. Están en listas negras. Ahora parece ser que esa censura se nos viene para acá, en listas negras también de quienes pueden hablar y quienes no pueden hablar. ¿Por qué? Porque estamos a la puerta, casi seguramente en los próximos meses, de una nueva derrota de la OTAN, que se sumaría a la derrota de la OTAN hace más de 2 años y medio en Afganistán, que parece ser que nadie se acuerda ya a esta altura del partido. Sin embargo, después de 20 años de guerra, la OTAN fue derrotada. Bueno, ahora estamos a la puerta de esa nueva circunstancia. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y la única forma es que tenemos que crear rápidamente un relato en la que perdemos, pero no perdemos.
Y para perdemos y no perdemos, hay que callar a las voces que te dicen perdieron. Ujú. Y entonces en nuestra región y en nuestro país especialmente se quiere garantizar que la comunicación sea la que ellos necesitan que la población sepa y nada más. Entonces es muy posible que ahora surja que el democrático señor que golpea a los jubilados y con sorna se ríe cuando habla de los vetos, pase a ser el paladín de la justicia, de la democracia, de los derechos humanos y de los valores, ¿no es cierto? Mientras que los que reciben palo pasan a ser terroristas, malignos, etcétera. Bueno, ese es el relato que se va a instalar en la Argentina, no que creo, se va a instalar. Y si hace falta meternos un lío adentro, tienen ejércitos de narcos que ministran ellos también para hacernos hermosos problemas Ujú. sociales y de violencia. Bueno, así como ustedes hacen en Dossier Geopolítico, aquí en Trinchera intentaremos colaborar para que por lo menos haya algunos lugares que se cuelen en la discusión, así que agradecerte por estos minutos y obviamente queda abierta la puerta para alguna otra oportunidad. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos. Abrazo grande, Carlos, gracias. Charlábamos con Carlos Pereira Mele, politólogo, analista geopolítico, director de Dossier Geopolítico, medio que les recomendamos que vayan. Rápidamente nos metemos en el sorteo porque se nos termina el tiempo. Se fue volando el programa de hoy. Las entrevistas muy interesantes.